Amigos y amigas de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes en el segundo programa en vivo que estamos haciendo el día de hoy, lunes 21 de diciembre del año 2020, las 9 de la mañana con 45 minutos tiempo de Baja California. Es un placer de nueva cuenta estar con ustedes. Ya saben, como siempre les pedimos que si les gusta el programa, por favor compártanlo, regálenos un me gusta y pues recomiéndenos porque esta comunidad Cuatro Vientos se fortalece siempre que usted nos apoya, siempre que usted nos redirecciona hacia sus conocidos, sus familiares, sus grupos. Y el día de hoy, como todos los lunes a esta hora, pues la plataforma se convierte 4B TV Diálogos. Y el día de hoy nos está acompañando el maestro en Derecho, académico, universitario aquí en Baja California de toda la vida, Daniel Solorio Ramírez, un queridísimo amigo, primero que nada, colaborador ya de Cuatro Vientos desde hace un buen rato. Estimado Daniel, un gusto saludarte, te mandamos un abrazo. Javier, muchísimas gracias. Olga, muchas gracias. Estoy encantado de atender su invitación. Por supuesto que sí. Sí, Daniel, ya te extrañábamos y mucho porque los últimos programas no has estado con nosotros. Ajá. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, hoy de veras es un placer enorme tener a Daniel aquí con nosotros, maestro Daniel Solorio, quien ha dedicado su vida entera a la universidad, al derecho, a ser catedrático en la Facultad de Derecho. Y también es uno de los profesionistas que más ha insistido en la necesidad de democratizar a la casa de estudios, la máxima casa de estudios de aquí de Baja California. Él ha sido 3 veces aspirante formal a la rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California. La primera vez fue cuando ejercía como director precisamente de la Facultad de Derecho, después de que pasó por un periodo de represión, porque no puede llamarse de otra manera, por pensar diferente y actuar diferente a lo que establecía el grupo dominante en la universidad, pues lo despidieron de manera absolutamente injusta. Se metió a un largo periodo de litigio para defender su propia causa, que entrañaba la causa misma de la universidad. Estaba personificada en él, pero era la causa de la universidad, la causa de la democratización de la universidad, el libre ejercicio de la cátedra y, bueno, su reinstalación como catedrático de la UABC. Ganó este litigio, pero siendo exdirector se volvió a postular como aspirante a la rectoría de la UABC, y la tercera vez es en la contienda con quien finalmente quedó, entre otros, pero que él fue electo por la Junta de Gobierno, el hoy rector Daniel Valdés, quien por cierto nos recordaba Daniel Solorio, que hoy se cumplen 2 años de que la Junta de Gobierno eligió a Daniel Valdés, y qué bueno que vamos a tocar hoy el tema precisamente de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Por qué considera Daniel Solorio que es necesario democratizar esta casa de estudio? Y lo hacemos justo cuando se cumplen 2 años en que la Junta de Gobierno elige a Daniel Valdés, y nos preguntamos qué ha hecho Daniel Valdés en estos 2 años por justamente democratizar a la UABC, o no le interesa hacerlo, o ¿de qué se trata, Daniel? Tú has propuesto una reforma muy profunda para la Universidad Autónoma de Baja California que abarca diferentes aspectos, ¿no?, de la vida universitaria, pero el eje de todos ellos es la democracia. ¿En qué consiste esta propuesta tuya de democratizar a la UABC? ¿Por qué democratizarla, Daniel Solorio? Bueno, la primera respuesta corta es porque la UABC, la vida de la UABC, por causa de su gobierno, de sus diversos gobiernos que se han venido sucediendo uno a otro por varias décadas, tiene una vida sumamente antidemocrática, no solo antidemocrática, profundamente autoritaria y represiva. La represión dentro de la UABC es fuerte, principalmente contra los estudiantes. Hay muchísimos estudiantes que pueden dar testimonio
de la represión contra los estudiantes dentro de la UABC. En la UABC sigue imperando una norma que se estableció en los años del más intenso priismo, hace 40 años, en la época del más intenso priismo, cuando se acuñó una frase que los rectores y los miembros de la Junta de Gobierno y los miembros del patronato e inclusive múltiples profesores universitarios pregonaban en una frase muy corta: a la UABC tú vienes a estudiar, aquí no se hace política, aquí vienes a estudiar, no tienes por qué hacer política de ningún tipo. La política se hace allá afuera, aquí se estudia. Esa sigue siendo la concepción ideológica del grupo que gobierna la UABC. Esto se acrecentó, lo debo subrayar, desde hace 18 años. Se acentuó hace 18 años con la llegada de Alejandro Mungaray a la rectoría de la UABC, exactamente en enero, en enero próximo, en unos días más, unas semanas más, se cumplen 18 años de que Alejandro Mungaray fue electo rector, y a partir de ahí este proceso de autoritarismo acentuado se incrementó de manera fuerte y se agudizó con otro factor, que es la corrupción. La corrupción que tiene que ver con el uso indebido del dinero universitario. Estos 18 años han sido así en la UABC, a tal grado de que aún en diciembre de 2020, cada vez que la Junta de Gobierno elige a un nuevo director de escuela, por ejemplo, hace 2 años eligió rector a Daniel Valdés, pero cada que elige a un director la Junta de Gobierno, los universitarios más o menos informados estamos conversando de qué tan cercano es ese nuevo director a Alejandro Mungaray para discutir. Se da a veces esa discusión de si este director es mungarayista, es una imposición de Mungaray o no es. Hay debate sobre ese punto, pero en general los directores que está nombrando la Junta de Gobierno son personas que previamente tienen algún acuerdo con Alejandro Mungaray. Aunque esto lo digo de manera provocadora, por el aprecio que le tengo a Daniel Valdés, lo digo de manera provocadora, ojalá él en algún momento hiciera un deslinde frente a Alejandro Mungaray y dijera: no, aquí ya no manda Alejandro Mungaray, pero nunca lo ha hecho. ¿Oh, se lo pediste en plena contienda por la rectoría hace 2 años? Lo recuerdo muy bien. Sí, así es. Y bueno, ese es el primer argumento. ¿Por qué hay que democratizar a la UABC? Pues porque vive la antidemocracia y el autoritarismo de la era priista, acentuado con la corrupción de la era mungarayista hasta la actualidad. Esa era mungarayista tiene de 18 años, y todos los rectores que han sido desde Alejandro Mungaray para acá responden a ese cacicazgo que Alejandro tuvo la enorme habilidad, la astucia, la habilidad de implantar un cacicazgo. Mi explicación de por qué lo logró es mi explicación, ¿verdad? Es que Alejandro tuvo, en los años previos a su elección como rector, tuvo contacto constante e hizo alguna relación cordial con Padilla, el cacique de la Universidad de la Universidad de Guadalajara. El cacique de todos los caciques en el mundo universitario. Los caciques universitarios, con Sosa Castellán, el de Hidalgo, y con otro personaje que en este momento no estoy seguro si es diputado federal
o senador, que también fue gobernador de Guanajuato. Ahorita voy a recordar el nombre. Él vino siendo gobernador de Guanajuato a la toma de posesión de Alejandro Mungaray en el cargo de rector. En enero, en este enero se cumplen, cumplen 18 años exactamente. 18 años. Vino él, Romero Hicks. Sí, cómo no. Siendo gobernador de Guanajuato, Romero Hicks vino a la toma de posesión. Habían entablado unas relaciones cercanas. Alejandro entró en relaciones cercanas con el panismo a través de Romero Hicks y de la habilidad para entablar. También Romero Hicks había sido rector de la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Antes de ser gobernador. Entonces, con ellos aprendió, esa es mi manera de decirlo, con ellos aprendió todos los puntos vulnerables de una universidad pública, tipo la de Baja California, tipo la de Guanajuato, tipo la de Hidalgo, tipo la de Guadalajara, todas estas. Oye, Daniel, ¿y en qué momento y con qué personajes de la política baja californiana Alejandro Mungaray cobra tal fuerza y tal importancia para los métodos de control de un sector tan importante como es el universitario, en un momento también muy relevante de la misma vida académica y la vida universitaria de nuestra máxima casa de estudios acá en nuestro estado de Baja California? Porque hay que recordar que la universidad venía de un proceso muy interesante que se dio en la década de los 70 hasta el 81-82 del siglo pasado, que se dio a conocer o que se conocía a nivel nacional como el cogobierno universitario, en donde maestros, estudiantes, personal sindicalizado, se integraban en una sola, en una asamblea, y ahí se tomaban decisiones, y estábamos viendo una educación profundamente humanista y que pues combatía evidentemente los postulados de lo que comenzaba a ser entonces el neopanismo y obviamente la continuidad de un gobierno autoritario en Baja California que lo representaba en ese momento el Bob de la Madrid, Roberto de la Madrid Romandía, como gobernador. ¿En qué momento y con quién se da? Ok, está muy interesante lo que estás mencionando de cómo va evolucionando Mungaray con estos personajes de fuera del estado, pero en Baja California, ¿con quién se alía? ¿Con Jicotenca Leiva Mortera empieza su crecimiento? ¿O es ya con Ernesto Rufo Apel? ¿Cómo se da? No fue con Rufo. Rufo ya había quedado atrás. Estamos hablando del año 2002. Me parece que el gobernador de ese tiempo era ya Eugenio Elordi. Okay. Empezaba el periodo de Eugenio Elordi cuando Alejandro Mungaray es votado por la Junta de Gobierno rector de la UABC. Y de ahí para acá, con todos los gobernadores panistas, con todos los que le siguieron a Alejandro Mungaray, a Eugenio Elordi, Alejandro tuvo la inteligencia, la habilidad de entrar en muy buenos tratos que le permitieron a él hacer muy buenos negocios también y acrecentar su fortuna personal. Pero bueno, un dato que yo suelo citar: Alejandro toma posesión en enero o diciembre, pero en 2002, empieza el año 2002 como rector él, y uno de sus primeros actos de gobierno fue anunciar un viaje intercontinental con toda la Junta de Gobierno. Qué padre, man. Qué padre el turismo. ¿La Junta de Gobierno donde están todos los exrectores? En ese momento había más. Sí, la Junta de Gobierno ha sido el refugio de los exrectores. Así es. Ajá. Ha sido su refugio. En este momento están Gabriel Estrella y Felipe Cuamea, son exrectores y son miembros del gobierno. Ese es uno de los puntos más propicios para la corrupción y el autoritarismo, estar metiendo a los exrectores
en la Junta de Gobierno. Muchos lo hemos denunciado mucho, pero en este momento están Felipe Cuamea y están Gabriel Estrella en la Junta de Gobierno. Son dos de los 11 votos que eligen rector. Eso es importante destacarlo. Pero entonces Alejandro se va de viaje con la Junta de Gobierno. Invitó a toda la Junta de Gobierno. Parece que uno o dos miembros de la Junta de Gobierno de aquel entonces, Héctor Gallego y Garavito, no van. Deciden no ir. Yo digo que por pudor, ¿verdad? Ajá. Por pudor político. Estuvo muy bien. Yo les aplaudí mucho que no se unieran a ¿Cuánto habrá costado ese viajecito para la universidad? Ese viaje duró 3 semanas. Sí. 3 semanas. Y el argumento fue, nos vamos a conocer cómo están funcionando las juntas de gobierno de una lista de universidades, como 15 universidades de Asia y de Europa. Vamos a recorrerlas para ver cómo funcionan allá las juntas de gobierno. Sí. Ese fue el objeto oficial. Otro dato fue que regresando del viaje se ordenó remodelar una parte del edificio de vicerrectoría, la planta baja, aquí en Mexicali, para instalar ahí unas oficinas del Centro de Estudios sobre la Universidad y de la Junta de Gobierno juntas. Y en ese Centro de Estudios sobre la Universidad entraron todos los rectores como investigadores. Se les dio un nombramiento de investigadores a todos los rectores y se les dio una oficina bien montada con todo. Entonces, Alejandro es muy bueno para hacer uso de los mecanismos sutiles de corrupción. Y bueno, a partir de ahí la Junta de Gobierno quedó bajo su control. Y me parece, salvo que Daniel Valdés o alguien dijera Solorio miente, está equivocado, lo que sea, sigue bajo su control. Sí. Sigue bajo su control, exactamente. Bueno, pero no es el punto más importante, no me interesa tanto de hablar de Alejandro Mungaray o de su cacicazgo, sino de la necesidad de democratizar la vida. Pero es que pasa por ahí, Daniel. O sea, tú no puedes hacer una propuesta de democratización de la universidad que no signifique acabar con los cacicazgos. Es correcto. Cacicazgos que se ejercen, dijiste, con todo lo peor, ¿verdad?, de los métodos del priismo, del prianismo, diríamos, porque se ejercieron en la época también panista y en su relación con gobiernos panistas y con un personaje tan importante como Juan Carlos Romero Hinks, que no solamente fue rector rector de la Universidad de Guanajuato, Autónoma de Guanajuato, sino también gobernador de Guanajuato, y llegó a ser el director de CONACYT, de la máxima autoridad, y tiene un vínculo directo con mucho de lo que está señalando hoy el gobierno de López Obrador, de la creación de fideicomisos desde CONACYT para ceder recursos de todo tipo, económicos, servicios de científicos dedicados a proyectos privados. Y entonces, y bueno, la corrupción que ha denunciado el propio gobierno de López Obrador, de cómo se han dilapidado recursos en CONACYT. Ha sido un maestro y un aliado de Mungaray. Y bueno, en el caso del otro personaje que mencionaste, que es el ex rector de la universidad y líder jefe del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Sosa Castelán, pues sí. hay que señalar que ahorita está preso y está preso acusado en el altiplano, en el alto penal, de alta seguridad, acusado de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas son las influencias sobre Alejandro Mungaray, que decías tú hace un momento, Daniel, que su máxima, que repetía una y otra vez a los universitarios, a los estudiantes, aquí vienes a estudiar, no a hacer política, y resulta que se ha dedicado a hacer política como rector, y cuando lo fue, y como un personaje que influye sobre los rectores, y ahora hace política como candidato a gobernador del estado por Movimiento Ciudadano.
Entonces, pues creo que tu respuesta, ¿por qué democratizar a la UABC? Pues señala la necesidad de acabar con estos cacicazgos de los cuales Mongaray pues es pieza fundamental en Baja California. Sí. Pero ¿qué es en este contexto, qué ha sido la Universidad Autónoma de Baja California entonces, Daniel? Bueno, hay que decir, la Universidad Autónoma de Baja California es una gran universidad, no solo por el tamaño, sino porque de sus aulas han salido la inmensa mayoría de profesionales de todas las ramas del conocimiento que ejercen su profesión no solo en Baja California, sino en muchos lugares del país y en algunas áreas como la medicina, por ejemplo, ha destacado mucho por la eficiencia y la calidad de los médicos que salen de ahí. Es una gran universidad. Pero esa gran universidad necesita el otro lado del asunto. No solo las universidades no son ni tienen que ser solamente grandes centros de capacitación de trabajadores, de trabajadores con mano calificada, un gran centro de capacitación de mano de obra o de trabajo. No tienen que ser solo eso. Tienen que ser lo que manda la Constitución. Fíjense ustedes, quisiera subrayar en esto, lo quiero explicar mucho. La Constitución Federal desde muchos años, desde muchas décadas atrás, ordena que toda la educación que se imparta en este país, toda la educación desde la primaria hasta la educación superior, sea una educación democrática. Ajá. El atributo de la educación es la democracia, es el ingrediente de toda la educación que se imparta en este país, cofinanciada con fondos públicos. Ese es un mandato constitucional, pero fíjense ustedes qué interesante. La Constitución manda que la educación sea democrática, pero la ley orgánica de la UABC establece un gobierno absolutamente antidemocrático, establece un gobierno oligárquico. Yo subrayo mucho la palabra oligárquico. La subrayo porque es técnicamente correcta la palabra y además porque a los círculos de gobierno de la UABC les molesta y a mí me gusta molestarlos. Me gusta molestarlos porque parecen tenerle temor a las palabras. Parecen tenerle temor. La Universidad Autónoma de Baja California y la mayor parte de las universidades públicas de este país, las autónomas, son oligarquías, pequeños grupos, muy pequeños grupos, porque así lo dicen las leyes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay que modificar las leyes. ¿Y quién puede modificar la ley orgánica de la UABC? No la puede hacer la propia UABC. No está dentro de las facultades de los rectores o del consejo universitario, que son los legisladores internos de la UABC. No está a su alcance modificar la ley orgánica o expedir una nueva ley orgánica. ¿No tiene facultades para hacerlo? No puede. Ajá. La universidad tiene su propio poder legislativo, por decirlo de un modo claro. Tiene su propio poder legislativo integrado por el Consejo Universitario, en el que participan unos 180, quizá 200 ya estudiantes y profesores, y lo preside el rector. Ese órgano integrado por estudiantes, profesores, directivos y rector, ese órgano es el poder legislativo de la UABC. Pero ese cuerpo legislativo no tiene dentro de sus atribuciones jurídicas la de democratizar a la UABC. No lo puede hacer, no está a su alcance. Entonces, ¿quién es, Javier, perdón, Daniel, quién puede hacer entonces este trabajo desde el punto de vista jurídico, desde el aspecto jurídico, de democratizar a la UABC? El Congreso del Estado y el gobernador.
reformar la ley orgánica o expedir una nueva ley orgánica es una atribución que solo compete al Congreso de Baja California y al gobernador de Baja California. Esos son, por ahí tiene que pasar el proceso democratizador. Yo me he propuesto ya... ¿Tienen ellos alguna obligación, Daniel, como entes facultados, el Congreso y el gobernador, para reformar la ley orgánica de la universidad y con ello pues hacer una profunda reforma democrática? Tienen facultades de hacerlo, pero ¿estarían obligados a escuchar la opinión de los universitarios? Jurídicamente, la facultad de reformar la ley para lo que sea es del Congreso y el gobernador. Ellos son el poder legislativo de Baja California. Jurídicamente ellos solamente. Pero lo subrayo también, por razones políticas, por razones de respeto institucional, desde luego deben consultar a esa cosa que se llama la comunidad universitaria. Cuando yo digo comunidad universitaria, necesito explicar tantito, porque cuando se suele decir vamos a escuchar a la comunidad universitaria, se escucha al rector. Claro. Y el rector no es la comunidad universitaria, ningún rector es la comunidad universitaria. La comunidad universitaria son sus profesores, sus estudiantes. Esa es la comunidad universitaria. Y claro, forman parte de esa comunidad el rector y todos los directivos, los directores de escuelas, los demás funcionarios. Pero es muy importante señalar que no se consulta a la comunidad universitaria preguntándole a un rector. Claro. No sirve. Hacerlo implica el juego del tío Lolo, porque te pones de acuerdo con el rector. Te haces loco solo. Sí, no sirve. Déjenme darles otra razón por la que este es un momento muy oportuno. Dos razones por las que en este momento es muy oportuno abrir el tema de democratización de la UABC. Número 1. En este momento, el Congreso de la Unión tiene en sus manos, pospuesto para febrero próximo, ya un dictamen de una nueva ley general de educación superior. Está en el Congreso de la Unión, un dictamen que está siendo muy cuestionado. Ya está un dictamen hecho de la Cámara de Diputados, muy cuestionado. Yo tengo objeciones a ese dictamen, a ese proyecto que ya está en la Cámara de Diputados. Está el dictamen, no ha sido votado ni en la Cámara de Diputados federal, pero yo ya me propuse, con ayuda de algunos amigos universitarios, presentar un documento a la Cámara de Diputados entrando el año y hacer lo posible por explicarlo. Un documento breve donde pretendería yo explicar, con ayuda de algunos universitarios, explicarle a la Cámara de Diputados que ahí en esa ley, en la Ley General de Educación Superior, se debe incluir un capítulo de democratización de todas las universidades públicas del país. Subrayo, este es el momento oportuno. Híjole. Este es el momento oportuno porque en febrero se va a abrir el debate en la Cámara de Diputados. Entonces hay que llevarle un planteamiento a la Cámara y decirle, Cámara de Diputados, mira, los universitarios de las universidades estatales te queremos pedir que te des cuenta de esto. No apruebes la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley General de Educación Superior, sin imponerle a las universidades estatales el deber de renovar sus propias leyes orgánicas a través de los órganos legislativos de cada entidad federativa para democratizar su organización interna. Esos cacicazgos, los cacicazgos actuales en múltiples universidades como la de Baja California son muy fáciles de explicar. Se deben a la corrupción, pero una corrupción muy fácil de lograr. Por eso Alejandro la logró tan fácilmente. Porque para implantar un cacicazgo en una universidad como la nuestra, basta con que te eches a la bolsa a la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno no son más que 11 personas. ¿Cuántos son exrectores?
Bueno, en este momento dos, Felipe Guamea y Gabriel Estrella. Pero los demás, todos, subrayo todos para que ojalá alguno de los que yo estoy incluyendo en ese todos diga, está equivocado Solorio, miente, no es cierto, yo no obedezco a nadie más que a mi conciencia y a mi vida universitaria. Daniel, ¿son directores de facultades, de escuelas de la universidad? Sí, también hay algunos que han sido directores. ¿Hay administrativos también? Bueno, en el consejo universitario hay directores de escuelas, alumnos, profesores, en el consejo universitario. Sí, pero eso es otra cosa. En la junta de gobierno no necesariamente. A ver, entonces, Daniel, yo creo que para que la gente que nos ve fuera del estado de Baja California, que no conoce cuáles son los alcances, por ejemplo, de la junta o sus facultades y el consejo universitario, creo que sería interesante que pudieras así resumirlo para que pudiéramos ubicar qué poder tiene cada una de estas instancias. Y bueno, si eso es finalmente las únicas órdenes de grupos de gobierno de la universidad. Bueno, la Junta de Gobierno es un grupo de 11 personas. 11 personas electas por el Consejo Universitario. El Consejo Universitario ha estado, sigue y va a estar por mucho tiempo, mientras esté así la organización universitaria, bajo el mando del rector en turno. Yeah. El rector en turno tiene el mando directo de todo el consejo universitario. Lo hace a través de los directores. Cada director se encarga de ejercer el control sobre sus profesores y sobre sus estudiantes, miembros de ese cuerpo colegiado. ¿Qué hace la Junta de Gobierno? Nombra rector y nombra directores. Eso es todo. Lo demás no tiene mucho. Pues es la fuente de poder. Ahí está el compromiso. Es la fuente de poder, Daniel. Claro. ¿Cómo debiera, en tu propuesta, Daniel, cómo debiera integrarse esta Junta de Gobierno o cómo debiera reformarse esta Junta de Gobierno? Bueno, yo ya desde hace años, como 15 o 20, me convencí de algo que le escuché una vez a algunos universitarios de la UNAM. Conversé con ellos después de escucharlos en una conferencia y me convencí de algo que me parece determinante. Las juntas de gobierno son una plaga dentro de las universidades públicas. Hirvieron hace muchos años, cuando se creó la UABC en 1957, se creó una junta de gobierno y a imagen y semejanza de la Junta de Gobierno de la UNAM. A imagen y semejanza. Y así se ha mantenido. Así se ha mantenido. 11 personas, no se ha modificado en nada. 11 personas que siempre han sido dependientes de alguien. Primero del gobernador, de los gobernadores en turno desde que se creó la universidad. Primero obedeciendo al gobernador. En una segunda etapa, cuando viene el gobierno de Rufo, en esa transición del panismo al priismo, hubo una época muy breve en que se empezaron a implantar los cacicazgos universitarios, pero duraron poco. El de Héctor Gallego, un hombre inteligente, importante, con mucho poder, por su riqueza personal y por su carisma y por muchos otros motivos, también Gallego logró implantar un cacicazgo que no le duró mucho. No le duró mucho, pero sí lo ejerció. Un poco antes que él, el arquitecto Rubén Castro, un hombre inteligente también. Ellos tuvieron su cacicazgo juntos durante un periodo breve. ¿Por qué breve? Porque llegó Alejandro Mungaray. Así es. Porque cometieron el error entre comillas para ellos, de votar a Alejandro Mungaray, que era más listo que ellos, más astuto, los desplazó, los hizo a un lado. Metieron al lobo a la casa. Los hizo a un lado y implantó su propio cacicazgo. Oye, Daniel, aquí bueno, yo creo, sí. Es importante, creo que entonces también en este momento para que la gente, insisto, la gente que no es de Baja California, que podría tener estos antecedentes, y mucha gente que vive aquí en Baja California de muchos años desconoce también todas estas historias de terror,
También sería muy interesante, Daniel, que de alguna forma pudieras resumir qué ha significado para Baja California el tener 18 años de mungarayismo, de este cacicazgo. ¿Qué ha representado para la juventud baja californiana, para la academia baja californiana, para la política baja californiana? Bueno, ha significado implantar dentro de la UABC un modelo educativo producto genuino del neoliberalismo, un modelo educativo creado, diseñado originalmente para la industria automotriz, por cierto. Ok, eso es muy interesante. Para la industria automotriz, el modelo de competencias. Sí. El modelo de educación por competencias es un modelo diseñado para la industria automotriz. Pero de ahí lo sacaron los gobiernos neoliberales mexicanos y dijeron, oh, este modelo es el que necesitamos en el sistema educativo nacional, y lo trajeron a la UABC y a todos lados. La única que tuvo capacidad y entereza para decir, a mí no me importa, a mí no me van a meter ese modelo de competencias aquí porque eso es para las fábricas de carros, fue la UNAM. Ya. La UNAM, la gran universidad, la madre nutricia de todas las universidades públicas mexicanas, lo rechazó. Rechazó todas las medidas del modelo de competencias. Y aquí no, aquí lo recibimos con una gran alegría. Alejandro lo trajo, lo implantó y lo convirtió en reglamento, no solo en los planes de estudio, lo introdujo a un reglamento universitario que se llama el Estatuto Escolar y el Estatuto General de la UABC. A grandes rasgos, ¿qué dice ese estatuto, Daniel? Bueno, dice expresamente que los planes y programas de estudio se organizarán bajo el modelo de competencias. Ya, así abierto y descarado. Claro, lo dice textualmente. ¿Por qué? Pues porque los planes y programas de estudio se supone que se están revisando constantemente. Ajá. Si ya el reglamento dice que así tiene que ser, pues así tiene que ser, porque está en la ley. Es la ley interna de la UABC, está en el estatuto escolar como obligatorio ese modelo, por favor. Sí, y bueno, te preguntaba Javier que sí, ¿qué repercusión tiene en la política el mungaray? Y bueno, el mungarayismo. Y bueno, pues no hay que pasar por alto dentro de esto que tú mencionas de cómo se instaura una visión de la universidad hacia un modelo económico, el hecho de que el propio rector pasa a ser secretario del gobierno panista en el estado como titular del área de desarrollo económico. Entonces ahí se da también una influencia mutua y una relación un tanto perversa entre universidad y gobierno. Oh, sí. Bueno, no sé. Qué pena, porque fíjate que entonces estamos perdiendo. Ahora, habrá gente y habrá ciudadanos de Baja California que digan, oye, pero pues este es el modelo finalmente que está imperando en el mundo. Es correcto, hay gente que piensa eso. Y dice, ¿cómo es posible que estemos nosotros dándole la espalda a lo que está ocurriendo, a la realidad mundial, en la economía, en la política, en el área social? Bueno, entonces, sí. Daniel, no estarás equivocado, Daniel. Puede que esté equivocado, claro que puede que esté equivocado, pero mi planteamiento básicamente es, si nosotros estamos en un país que está luchando por superar el modelo económico neoliberal, el modelo político neoliberal, si estamos en esa lucha, las universidades deben sumarse a esa lucha. Pero espérame, acaba de llegar Morena a Baja California, ahí está Jaime Bonilla Valdés encabezando la cuarta transformación en Baja California. Y a mí ¿A poco sigue el modelo todavía? ¿No lo ha atacado? Bueno, a mí ¿El Congreso morenista no lo ha atacado? A mí personalmente me apena muchísimo que la llegada de Jaime Bonilla al gobierno del estado haya sido una prolongación del modelo neoliberal y que aquí no se haya implantado todavía la cuarta transformación. Por eso, y aprovecho bajo ese planteamiento, aprovecho para decir por qué también es un momento muy importante para abrir el debate universitario. ¿Por qué? Porque hay un cambio de gobierno. Sí.
Porque habrá pronto, el año que viene es un año de cambio de diputados y de cambio de gobernador. Y yo esperaría, yo por ejemplo, me propongo como tarea personal y con quien yo pueda convencer de que es el momento de exigirle al gobernador que viene, a los diputados que vienen, asomarse a la vida de la UABC, número uno, asomarse a la ley orgánica de la UABC y estudiar la Constitución, porque la Constitución dice que la educación que imparta el Estado tiene que ser democrática. Lo dice, lo manda, lo ordena. Luego entonces, en un giro jurídico como abogado que soy, diría yo, la ley orgánica es anticonstitucional. Vamos a discutir un modelo democrático. ¿Por qué democrático? ¿En qué ha afectado todo este autoritarismo a la formación de los estudiantes? Esa era la pregunta. Voy a tocar el punto central, lo voy a decir de manera ruda, como provocando, para que ustedes me ayuden a explicarle a la gente. Ayúdenme. El modelo neoliberal, el modelo autoritario, la antidemocracia es corrupción. Y la viven los estudiantes constantemente. Muchos estudiantes que llegan a la UABC al poco tiempo se dan cuenta de que hay profesores autoritarios, de que hay antidemocracia, de que hay corrupción dentro de la estructura de funcionamiento. ¿Y que les va bien a esos? Sí, y entonces resulta, aprenden a la vuelta de los años que permanecen en la UABC que la corrupción es algo normal. Que la corrupción está, pues que finalmente si la propia Universidad Autónoma de Baja California funciona autoritaria y antidemocráticamente y con dosis fuertes de corrupción, pues entonces salen a la vida profesional y por eso encontramos tantos abogados, ingenieros, arquitectos, médicos de todas las profesiones proclives a la corrupción. Y reproduciendo, pues, este esquema de corrupción que tanto daño nos hace a todos. Correcto. Una reforma universitaria debe tener como propósito fundamentales egresar estudiantes, que los egresados de la UABC sean incorruptibles, sí, que le garanticen a la sociedad baja californiana profesionales incorruptibles, imposibles de corromper, dispuestos a ganarse la vida honradamente en la medicina, en la ingeniería, en la oceanografía, en todas las ramas del conocimiento, en el derecho, cero corrupción. Sí. Cero. Eso tiene que ser la UABC. Ha funcionado así por más de 60 años como la tenemos, pero no tiene que ser así para siempre. No, y por lo que estás diciendo, Daniel, pues vemos que es un problema que en menor o mayor medida se está dando en todas las universidades del país. Y me gustaría cerrar esta conversación con que tú nos pusieras más en claro y haciendo énfasis en qué más se puede hacer para incidir sobre el Congreso de la Unión, ahora que se está aprobando esta Ley General de Educación Superior, que a ti dices ya la conoces y no te gustan muchos de los aspectos, no estás de acuerdo, pero bueno, yo recuerdo que dentro del área de la Secretaría de Educación Pública, quien encabeza el área de educación superior, pues es una persona como Luciano Concheiro, el doctor Luciano Concheiro, que tiene una visión democrática y de izquierda. No se puede buscar una alianza y una manera de incidir directamente también sobre él para profundizar más en la propuesta de reforma que estamos en puertas de que sea discutida en la Cámara de Diputados y el Senado? Bueno, hoy se anunció el nombramiento de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación. ¿Qué te parece? A mí me gusta mucho, mucho. No, yo no la conozco, pero me gusta mucho que una mujer que ha luchado tanto por la democratización del país en este momento sea la secretaria de Educación Pública, que va a tomar posesión en unos días más, ya está anunciada. Y eso a mí me gusta mucho. También les digo que estoy en pláticas constantes por esta misma vía, aquí por la pantallita, sí, con algunos universitarios de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, gente muy distinguida, con
universitarios de la Universidad de Sonora y de Sinaloa y de otras universidades del país que nos reunimos periódicamente aquí a través del Zoom a discutir estos temas. Ajá. Y me parece que ellos estarán dispuestos a colaborar, ya estamos en pláticas, para presentarle un documento al Congreso Federal con este tema que estamos platicando. Congreso, asómate a las universidades estatales. Está dentro de tu autoridad, Congreso Federal, implantar en esa ley un pequeño capítulo donde obligues a las universidades públicas de los estados a reformar sus leyes orgánicas. Ajá. Y a establecer procesos democráticos de organización de su gobierno. Ese es más o menos en eso. Estamos en pláticas con gente de esas universidades y yo por eso estoy muy contento de todos estos temas. ¿Qué te parece, Daniel, si por hoy dejamos el tema hasta este punto? Sí. Y abrimos un nuevo capítulo en el momento en que tengas la propuesta, que me parece sumamente interesante, casi equivale a ir a combatir al huachicol de la educación en las universidades estatales. Dame 2 minutos para un planteamiento final. Mi planteamiento desde hace 20 años, que se lo repetí a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno hace 2 años, personalmente tuvieron la amabilidad de escucharme, de verme, de oírme, pero no de escucharme ninguno. Y hacerte que te oían. Todos me oyeron, todos me vieron, me oyeron, y como no había pandemia, pues estábamos así en un lado del escritorio. Todos tuvieron la gentileza de permitirme explicarles. La idea fundamental es que la Junta de Gobierno debe desaparecer. Okay. Y en lugar de la Junta de Gobierno, la elección de rector debe ser por los académicos universitarios, no por toda la... Yo no tengo un planteamiento de que los estudiantes y profesores todos elijamos al rector, no. Yo tengo un planteamiento de que el rector de la UABC sea electo por todos los académicos, profesores e investigadores que tengan por lo menos 5 años de servicios ininterrumpidos. Porque en 5 años tú ya sabes qué cosa es tu universidad a la que le estás prestando tus servicios personales. Y bueno, ese es mi planteamiento, que el rector sea electo por todos los académicos de la UABC. ¿Cuántos son? Unos 3,500 en la actualidad los que tengan por lo menos 5 años. Tal vez 3,000. Tal vez 3,000. Una votación de 3,000 personas es muy fácil de implementar en la actualidad mediante los métodos de electrónicos. Sí, incluso se han hecho consultas ciudadanas y populares de muchísima más participación. Es facilísimo. Y ya guardar en el Museo de Antigüedades a la Junta de Gobierno, guardarla en el Arcón de los Recuerdos a la Junta de Gobierno. Claro, democratizar el proceso de elección de rector lleva necesariamente el proceso de elección, de democratización del Consejo Universitario. Sí. No significa, esto lo subrayo mucho, por gente que dice, oye, no, hombre, si la universidad es para estudiar, eso, el estudio no se puede, ¿qué quieres? ¿Que si un alumno pasa o no pasa sea una cuestión de votos o de qué? No, es otra cosa. Estamos hablando del gobierno de la universidad, nada más, del gobierno universitario. Hay que democratizarlo, empezando por el rector, que lo elijan, que sea electo por los más o menos 3,000 o 3,500 académicos que tengan 5 años de antigüedad en adelante. Por lo menos 5 años de servicios ininterrumpidos a la institución. Eso sería muy fácil de implementar, muy fácil. Y bueno, sí, ya hay que sepultar a la Junta de Gobierno, darle las gracias y bueno, ir a un nuevo modelo que cumpla los mandatos constitucionales y los mandatos del modelo democrático que ya exige un país como este. Muchísimas gracias. Hablando, Daniel, ¿cómo? Prácticamente de un regreso, un semi-regreso a lo que fue el cogobierno. Porque tú recordarás que en aquella época, bueno, salvo el hecho de que, bueno, los estudiantes también entraban con sus decisiones y con sus opiniones, pues ahí había unas sesiones que a veces eran maratónicas, pero que dejaban de alguna forma cierto enriquecimiento en las propuestas y en la forma de cómo hacer las cosas en la universidad.
Y hasta donde tengo yo recuerdos de esa época, la universidad vivió desde el punto de vista de la democracia interna y del desarrollo más humanista y más universal de su materia educativa, fueron los mejores años de la universidad hasta el momento, esos 60 años, ¿no? Bueno, yo difiero de tu planteamiento porque me parece que los cogobiernos, se llamó cogobierno aquel modelo en que gobernaba estudiantes y directivos. Era una mezcla de directivos. Maestros, directivos y estudiantes. Yo estoy hablando de un modelo distinto en el que la universidad es lo que se ha tratado de definir desde hace muchos años en muchos lugares del mundo. Una universidad es una casa de estudios superiores gobernada por sus académicos. Así es. Sus académicos. No propongo la votación, el voto universal. Sí, por eso no, yo estoy diciendo que es una fase como intermedia, ¿no? Sí, yo creo que es algo intermedio. Sí. A eso me refiero. Sí. Volvemos al tema cuando quieran. Perdón. Daniel, nos has dado un anticipo muy importante de la visión que tienes y que seguramente compartes con muchos de tus colegas, compañeros de otras universidades respecto a la necesidad de democratizar las universidades. Y esto es fundamental, lo que has dicho, pasar al Museo de las Antigüedades, a las juntas de gobierno y abrir cauce a una participación democrática, pero acotada en términos de garantizar que quienes deciden quién serán sus nuevas autoridades y sus gobiernos en la universidad tendrán que ser los catedráticos, los académicos que tienen por lo menos 5 años de antigüedad. Con esa idea nos quedamos y a partir de ahí empezamos, si quieres, un nuevo capítulo. Y partimos de que no es algo viejo, ¿eh? Estamos hablando de lo contemporáneo, mi estimado Daniel. Esto en Chile los muchachos universitarios lo impulsaron y ahí tenemos a Chile hablando de nuevas reformas a su sistema educativo, ¿no? Claro, y hay que influir esto en la Ley General de Educación Superior en el Congreso Federal y en el gobernador que viene, quién sabe quién irá a ser, o el gobernador y los diputados que vienen en Baja California. En unos minutos les envío por WhatsApp un documentito que ya tengo escrito desde hace semanas. Se lo envío por WhatsApp al WhatsApp de Olga para que si ustedes lo creen pertinente, publicarlo así como está en Cuatro Vientos. Muchas gracias. Aquí a esta entrevista y le damos la máxima difusión, Daniel, porque la difusión de este programa, de todo lo que has comentado aquí, es fundamental para ir abriendo camino al tipo de democratización que necesitamos en la educación superior, en las universidades públicas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Ha sido muy, muy rica tu participación este lunes y nos vemos pronto. Vas a estar la próxima semana disponible, Daniel. Que viene, claro, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Un abrazo, Daniel. Igual a ustedes. Gracias. Y amigos, pues con eso terminamos el día de hoy nuestras transmisiones. Tengan muy buen día. Hasta el día de mañana. Cuídense.